Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo con todo lo que pasó, por supuesto, en el partido, con este hincha que fue baleado, que ya sabemos que está estable y que en cualquier momento además podrá declarar, cosa que está esperando, por supuesto, la policía para tener un poco más de información. Igual cosas no me cierran mucho por la información que trasciende en prensa. Se supone que el hombre había formado parte de una trifulca en el baño donde habría golpeado a alguien más. Hoy escuchábamos a la madre en el informativo decir que le dispararon por la espalda, que no tenía nada que ver con nada. Si hay quien de alguna manera tiene el dato de que hubo una pelea anterior, que había más personas, ¿cómo que no hay testigos? ¿Dónde están esos testigos que hablaron? ¿A quién le hablaron? En fin, eso es apenas una puntita de todo el tema que nos compete en el día de hoy. Tenemos un móvil en vivo pronto en la AUF. Saben que estaban allí todos reunidos a ver qué va a pasar, hasta con el propio fútbol. Hoy estamos rodeados de abogados, abogado. No sos abogado, querido Alejandro, pero paso seguido por 18, Eduardo Acevedo. Pero es actor, es periodista, dame bueno, más. Feliz día ¿Cuánto más? a todos, ya de paso, ayer fue el día del periodista. Igualmente para todos. Bueno, y nos acompañan ahora en estudio también un abogado, Álvaro Méndez, penalista, gracias por estar aquí. Y el dirigente Peñarol, Marcelo Areco, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Lamentamos que no sea en una circunstancia un poco más positiva y prometedora. Antes de ir al móvil, me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna reflexión en particular. ¿Cómo los trae este tema de la violencia que trasciende? Bueno, hablando de violencia, no quiero dejar pasar. Deberíamos estar hablando del programa hoy con otra mujer que fue asesinada en Dolores. Que fue asesinada, que después fue incendiada, quemada por su pareja. Se supone que es el principal sospechoso. Él sobrevivió porque quiso quitarse la vida después. Habrá que esperar que pueda dar declaraciones. El fútbol no escapa a esta realidad. El referee.uy hace un listado de los últimos 2 años de episodios de violencia en el fútbol que, por más que muchos puedan tratar de separar y que el deporte no tiene nada que ver con la violencia y que la violencia está en todos lados, el hecho es que cada vez que estamos hablando de un episodio que tiene que ver con el fútbol dentro o fuera de la cancha, termina la violencia manifestándose, cosa que a veces no pasa en otros escenarios, de otros deportes o incluso hasta de música, si quieren, qué sé yo. Lo que quieras, pero no puede ser que no se pueda resolver que ir al estadio sea un peligro. Que no se puede resolver, claro, la seguridad en general. Yo creo que hay que diferenciar lo que es violencia de lo que es delito. O sea, no toda expresión violenta constituye un delito. Puede haber relaciones humanas más violentas que antes. Por supuesto que sí, que la gente está un poco más enardecida. Pero aquí lo que me parece es que más que de violencia tenemos que hablar de delito y de más de un delito. Tenemos que hablar de un delito que se viene perpetrando hace muchos años en ese mismo lugar donde hubo este atentado, este tiroteo, que es el delito de narcotráfico. ¿Quién ignora que en ese lugar, semana a semana, año tras año, se comercializan drogas ilegales? Eso es delito. Por supuesto ¿De dónde sale esta vinculación ahora con el tema de la droga? Bueno, las propias declaraciones ayer que uno escuchaba en los medios de comunicación, que eran de alguna manera recogidas por fuentes policiales, señalaban el vínculo entre el hecho de violencia y conflictos entre narcotraficantes que operan en esa tribuna. O sea, estamos hablando de narcotráfico que se realiza a la luz del día, a cielo abierto, en un lugar cerrado. O sea, eso es un delito que se viene perpetrando hace mucho tiempo y naturalmente que ahora, digamos, como sucede en otros ámbitos, esa expresión de delito se emparenta con esta otra, que es el intento de homicidio, el asesinato, las lesiones por uso de arma de fuego. Pero son dos delitos que van muy de la mano y que no se pueden desligar uno del otro. Si recuerdan, esto no fue adentro del estadio, pero sí vinculado a quien en octubre del 2015 fuera asesinado, ¿se acuerdan a balazos? De la barra de la hinchada justamente de Peñarol, creo que de hecho había sido contratado como líder para seguridad de la barra y que después su viuda aparece quemada y asesinada. Esto fue ahora. La interpelación se da hoy en el fútbol, pero pasa en distintos aspectos de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad violenta, un problema estructural de fondo y no tenemos, vuelvo a insistir, o sea, a mí me preocupa venir a hablar de nuevo porque en el ahora no hay una solución. No hay una solución porque hay un problema de base estructural, de violencia, de educación y de falta de ejercicio de la autoridad y de gestión. Bien, pero una cosa es que no haya solución o que haya invadido y sea transversal a cualquier escenario del ser humano hoy. Pero si tú preguntás qué pasa con los cacheos, son aleatorios, no es la respuesta que uno está esperando. Por eso, no hay gestión, no hay ejercicio de la autoridad. Al no haber gestión,
tenemos problemas. Ocurre que hoy interpelamos el fútbol, pero lo debemos interpelar en todos los aspectos de la sociedad. Bueno, pero hay escenarios públicos donde hay aglomeración de gente, que estas cosas no pasan. Sí. ¿O no? Claro, yo creo que es equivocado suponer que los temas de la violencia, de la inseguridad, del delito, sean patrimoniales del fútbol, sería exagerado. Me parece que también es ingenuo suponer que el fútbol en particular no tiene un vínculo subrayado, estrecho, para con estas patologías, que es indudablemente un tema también a atacar desde la perspectiva del fútbol. Eso lo niega. A ver, me gustaría la opinión del dirigente de Peñarol antes de ir al móvil. Esto que acaba de plantear Alejandro, que ni un extremo ni el otro, ¿no? Asociar la violencia con el fútbol es tan ingenuo como imaginar que el fútbol tiene cero contacto con, sobre todo en las barras bravas. ¿Qué opinas sobre ese punto? Yo creo que hay que entender la violencia como un problema social que tiene 3 patas, que es la sociedad, que son las autoridades del fútbol y que obviamente es el ministerio. No estoy capacitado para ver qué responsabilidad tiene cada uno dentro de ese problema, pero sí estamos hablando de un problema que compete seguramente a la policía. Ahora, lo que tú decís, seguro que sí, pero el fútbol como espectáculo multitudinario, sin policía dentro del estadio, es el ambiente ideal. Ideal para alejar la familia y acercar ese tipo de ¿Quién gente. acordó con el ministerio que no había policía dentro del estadio? Pero, perdón, la violencia en el fútbol está desde cuando estaba la policía adentro también, ¿eh? No era que había que sacar la policía porque había violencia porque estuviera la policía. No entiendo mucho cómo es el orden de razonamiento. Está fracasando en los 3 cometidos esenciales: salud, seguridad y educación. y educación. Entonces, acá la seguridad está fallando notoriamente. Tú no puedes dejar un lugar donde sabés que hay barras bravas, que hay gente que reacciona mal, a cacheos aleatorios o sacar a la policía, porque lo que estás haciendo es fomentando... Permítanme recordarles el acuerdo. Hoy es un comunicado de ahora del mediodía del Ministerio del Interior. Dice: cabe destacar que tras un acuerdo al que llegó la Comisión de Seguridad de la AUF y la Dirección de la Policía Nacional, salvo en clásicos y en partidos de la selección uruguaya, la seguridad interna en los espectáculos deportivos estará a cargo del organizador, quien contrata seguridad privada. En estos casos, la policía realiza la prestación de garantías en las puertas de acceso al lugar, donde la guardia, contratada por el organizador, hace las revisorías de ingreso correspondientes. ¿A qué voy? Sí, Poncio Pilato, pero es un acuerdo al que llegaron nadie obligó a nadie. A ver, dejar a la sociedad sin fútbol. Por favor. La exigencia, la presión. Es cierto que el fútbol es el deporte por excelencia de este país, pero estamos olvidando de otro problema. Yo pregunto, los fanáticos, los parciales de todos los equipos que jugaban ayer o cualquier otro, también para el básquetbol. Y el básquetbol ha sido, vamos a poner un cuadro solo, Aguada contra Gómez, se dicen de todo, se cansa de todo, y calculo que en las 2 hinchadas debe haber hinchas de los 2 tradicionales rivales, por decir nada más que los tradicionales. Sin embargo, es como que se exacerba el sentido. Y me parece que lo que estamos discutiendo acá es otra cosa, no es fútbol. Estoy de acuerdo acá. Me parece que no es fútbol. No, por supuesto, pero se acabó. O sea, estaban diciendo los compañeros de acá. Es violencia por violencia. No es excusa que sea sociedad, no es excusa que dejemos en manos de otro. Me parece que el tema acá es plantearse soluciones nuevas, novedosas. Esto no da. Acá vino un experto español, hace 2 años que vino acá, y explicó: hagan esto y no hagan lo otro. Yo me tomé la molestia de escuchar lo que dijo. Pues bien, estamos haciendo lo otro. El dirigente nos va a decir lo mismo. O sea, no hicimos lo que... Pero el mundo ya vivió. Después le voy a pedir que me digan qué es lo que dijeron que había que hacer con mucho gusto, claro. Antes, para no tener esperando por allí a Tania, le damos la bienvenida y ya vamos con el móvil en vivo. Hola, Victoria, buenas tardes para todos. Repasemos los hechos por si algún televidente no está al tanto de lo sucedido. En el partido de ayer, en el encuentro entre Rampla y Peñarol, que se disputó desde las 19:15 horas en el Estadio Centenario, a partir del minuto 10 del primer tiempo comenzó a correr el rumor de lo sucedido, que había una persona herida de 2 tiros, que había sido baleada en uno de los baños de la tribuna Ámsterdam. Minutos después comenzó a ese rumor a circular por todas las redes sociales y a través de los periodistas, y en el minuto 28 ya confirmado, ya había dejado de ser un rumor y estaba confirmado que había un joven que había sido herido y trasladado al hospital de clínicas, se le trasladó esto a la cuarteta arbitral. El árbitro central decidió continuar el partido durante todo el primer tiempo, y luego de finalizada la primera mitad se reunieron dirigentes del AUF, dirigentes de los clubes junto con todos los árbitros,
árbitros y decidieron que el segundo tiempo no podía disputarse porque no habían garantías para ello. Después de ahí, bueno, se decidió ahora, hubo hace un instante nada más, finalizó una reunión aquí en la AUF con dirigentes de la Comisión con dirigentes de la Comisión de Seguridad, el Comité Ejecutivo de AUF y los guardias de la seguridad privada que estuvieron ayer. Cabe destacar que el local era Rampla y en la tribuna de Rampla no sucedieron estos incidentes, sucedieron en la tribuna donde estaba Peñarol. Entonces hay ahí como una disputa de quién tiene la responsabilidad en estos hechos. Para analizar estos asuntos hemos convocado e invitado a un periodista deportivo muy conocido por todos, Rodolfo Pillo Larrea, a quien le damos la bienvenida. Y la primera pregunta que quiero realizarte, Pillo, es ¿qué sensaciones te generó cuando te enteraste de la noticia de lo que estaba sucediendo? Y también porque los estábamos escuchando muy atentamente mientras hacían el debate y Graciano Pascal le comentaba al pasar que se maneja todo el tema de drogas en la tribuna y bueno, y quizás algún robos y otras cosas. Entonces, consultarle a él, que es periodista también, ¿qué se vive en las barras bravas? Esas dos preguntas para iniciar. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, el agradecimiento por estar con ustedes acá. Para mí es un placer. A ver, varias cosas. Primero, crónica de una muerte anunciada. Lo que pasó ayer en la tribuna del Estadio Centenario se veía venir hace largo rato. Terminó concretándose. Estamos no en un momento crítico, yo diría en un momento absolutamente grave de lo que está pasando dentro del fútbol uruguayo. Yo he escuchado muy atentamente en piso a todos los que de alguna u otra manera aportan y lo hacen muy bien sobre este tema. La violencia está instalada en la sociedad, sí es cierto, no hay ningún tipo de duda. El fútbol es un hecho absolutamente cultural prioritario en nuestro país y por ende está dentro de la sociedad, también es cierto. Por ende, si la violencia está en la sociedad, también está en el fútbol. Eso es un tema genérico y es real. Ahora, que esta situación que pasa en Peñarol, más allá de la violencia y esta eventualidad de delito, como bien diferenciaban en piso, está pasando en parte de la barra de Peñarol, es un hecho absolutamente cierto, absolutamente real y absolutamente concreto. Esta situación que se está dando ahora, en las últimas horas, en Ámsterdam del Estadio Centenario, donde estaba apostada parte de la parcialidad de Peñarol y donde estaba una facción de la barra de Peñarol, salvando las distancias, son las situaciones más o menos similares que vienen pasando en el Estadio Campeón de Exilio cuando Peñarol hace 7 meses atrás lo inauguró. No en vano, lamentablemente para los intereses deportivos de Peñarol, Peñarol ha recibido tiempo atrás, hace pocos días, una sanción de su nuevo estadio, su casa que quedó preciosa, de no poder contar con su gente. De hecho, el partido con Villa Española, Peñarol lo disputó a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque había una serie de antecedentes vinculados justamente a la violencia. Ayer se suma un elemento más, que era lo que vos recién estabas detallando para toda la televidencia justamente de Canal 12. De todos modos, habían como diferenciado ese hecho que ocurrió en la primera fecha de este torneo uruguayo especial, que fue en el partido contra Liverpool, que a Fedor Zuc le arrojaron un elemento que lo golpearon. Fue por eso que recién ahora contra Villa Española se jugó sin público local. Habían diferenciado como las situaciones, decían que esto era diferente. ¿Tú considerás que realmente es diferente o tiene que estar todo enmarcado en los mismos hechos de violencia? A ver, es diferente por la magnitud. Es mucho más duro. Estamos hablando, como bien se decía, de situaciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, por ahí hay una realidad mucho más dura. Lo que aconteció en su momento en el partido con Liverpool, que fue la primera fecha de este torneo uruguayo especial, fue una avalancha donde pasaron por arriba de los porteros parte de la barra de Peñarol. Lo que aconteció con Fedor Zuc es del partido Peñarol Wanderers, cuando en ese partido Peñarol termina perdiéndolo y desde la tribuna Nola Cataldi y desde la Henderson se lanza justamente la botellita. De ahí surgen los antecedentes y la resolución de la comisión disciplinaria de acá de la Asociación Uruguaya de Fútbol en que el partido con Villa Española se juega a puertas cerradas. ¿Qué es lo que pasa ayer en el Estadio Centenario? Se desarrolla durante el desarrollo del primer tiempo toda esta situación que, reitero, vos muy bien marcabas. ¿Por qué yo digo que Peñarol tiene un problema interno en lo que es parte de su barra? Que de alguna manera a esta altura los dirigentes no la pueden solucionar porque los tapó la ola. Entonces la solución tiene que venir sí o sí del gobierno, del Ministerio del Interior, con la presencia lisa y llanamente dentro de la tribuna crítica de la propia policía, cosa que actualmente no acontece. El problema es el siguiente. Peñarol tiempo atrás tenía un referente y tenía un hombre encargado de la seguridad, el inspector Vega. Y había un referente llamado Jorge Rivero, más conocido en el ambiente como Jorgito. En aquel momento nosotros en la radio denunciábamos también irregularidades que se daban, pero se daban irregularidades no con esta intensidad de lo que pasó en la noche de ayer. En determinado momento, decisión de Peñarol,
El inspector Vega es relegado justamente de su cargo. Vega se va, lo puede esto corroborar Marcelo Areco, que está en estudios, y le mando un saludo muy grande. Y Peñarol entiende que en el tema seguridad debe formar una comisión que actualmente está rigiendo y que preside Julio Luis Sanguinetti. Eso por un lado. Por otro lado, ante una situación donde este referente Jorgito, que reitero, se habían en su época cometido hechos de mucha irregularidad que habíamos denunciado, empieza a darse cuenta que ya no tenía el respaldo de la tribuna y a temer por su vida, termina alejándose de lo que es la barra de Peñarol. A raíz de eso surgen dos nombres que empiezan a adquirir fuerza dentro de la barra Peñarol. Uno, como decía Victoria recién, el Tatito. El Tatito, tiempo después, termina siendo asesinado. Y hace pocas horas acaban de asesinar a la señora del Tatito. Y el otro, Fernandito, que al día de hoy está dentro de lo que es parte de la facción y parte de la barra de Peñarol. ¿Qué es lo que pasa con este chico? Que por ahí de repente no cuenta con el gusto de todos los que están en la barra por dos motivos fundamentales. Primero, porque hay gente que de alguna manera responde a él, que son chicos jóvenes, que no tienen demasiada experiencia en el manejo de lo que es la tribuna, no tienen años de tribuna para más o menos tener un manejo adecuado. Entonces, ante una situación de potencial violencia, en lugar de calmarla, termina generalizándose en mucha más intensidad esa propia violencia. Y el otro tema, que no se corta por parte de esta gente que responde a Fernandito, dentro de lo que es el desarrollo de la tribuna, es básicamente los robos que hinchas de Peñarol acontecen y cometen con otros hinchas de Peñarol. Esto es lo que está aconteciendo. Pasando en limpio, no hay hoy un referente importante de la barra de Peñarol. Hay una serie de facciones, cuando digo facciones, subgrupos, que luchan internamente. ¿Para qué? Para adquirir dentro de la tribuna el lugar más importante, de mayor jerarquía, porque desde ahí te permite generar los mayores negociados para esa facción, fundamentalmente el tema de la droga. Para terminar así no me extiendo, muchos piensan, bueno, zonas de consumo de la droga, y sí, las bocas de pasta base. Les puedo asegurar que cuando se abre la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario, la zona principal de negociados de la droga pasa justamente y lamentablemente por esa tribuna del Estadio Centenario. Victoria, ¿querés realizarle alguna consulta puntual desde piso? ¿Alguien a pillo? ¿Lo está escuchando? Sí, bueno, habría muchas, ¿no? Porque dijo bastantes cosas. Pero una bien concreta, cuando se habla de que hoy no hay figuras con quien negociar dentro de lo que son las barras, los parciales, para de alguna manera poder dominar y controlar cualquier insurgente. El tema es, ¿con qué figuras pretenden negociar? Ninguno son angelitos. ¿Qué esperan de esas negociaciones? Está claro. Está claro. Mira, ¿Entonces? en un momento determinado, tiempo atrás el gobierno había resuelto, o había sugerido, mejor dicho, incorporar a determinados referentes de las barras, incorporarlos desde el punto de vista de blanquearlos como integrantes de lo que eran las seguridades de cada uno de los equipos, fundamentalmente en el tema de los equipos grandes del fútbol uruguayo. Yo estoy de acuerdo contigo, Victoria, pero ¿sabés qué pasa? Ante esta situación, donde nadie le pone el cascabel al gato, donde los dirigentes la ola lo tapó y no saben qué hacer, pero realmente no saben qué hacer, y hay dirigentes que tienen miedo, y es lógico que tengan miedo, y donde el Ministerio del Interior, a través de una decisión que ha tomado el gobierno de, a su cartera del ministerio, establecerle, no entra la policía en la tribuna. ¿Pero quién resuelve es muy difícil eso? que vos no tengas por lo menos... ¿Quién resolvió eso? ¿No fue una unilateral qué? del ministerio? Claro, no, fue una... A ver, hay una resolución acá que data tiempo atrás y hay un acuerdo. Vos leías recién un comunicado del Ministerio del Interior que decía Sí. de común acuerdo con la asociación. Exacto. ¿Sabés por qué es eso? Porque si la asociación no asumía esto, no lo hizo de manera independiente, el campeonato uruguayo no arrancaba. Entonces, para que arrancara el campeonato uruguayo, se tuvo que ceder en algunas situaciones puntuales. Y esta, justamente, lamentablemente, es una de ellas. ¿Entonces el gran Poncio Pilato es el Ministerio del Interior? Si vos me preguntás una opinión a mí, acá la solución del tema la tiene el Ministerio. El Ministerio tiene que tomar la decisión política de que su gente, sus guardias policiales estén dentro de la tribuna. En todas las tribunas donde generalmente, potencialmente, se puede generar un incidente fuerte, la policía debiera estar. Históricamente estuvo. Esto no es de siempre, esto es de hace unos años a esta parte. Antes la policía estaba y todo este tipo de cosas no pasaban. Porque era un modelo de persuasión, o sea, era como una prevención en realidad. Tú ves al oficial de policía y quizás no se darían algunos hechos. Históricamente. También los hemos incidentes visto, por muchas favor, veces hemos que no visto se imágenes compartían. de hinchas tirándole sillas a la policía por la cabeza y la policía que tiene que quedarse quieta. A 20 policías. Hemos visto en de el todo, talud. No, pero eran muy poca cantidad, ¿no? En realidad, de policías. Lo que yo digo es, a ver, mirá, Victoria, yo estuve los otros días en Barranquilla en el partido Uruguay-Colombia. ¿Sabés cuántos policías había afectados al partido? 1000.
Terminó el partido, se retiró la gente con absoluta normalidad, los policías absolutamente parapetados, se formaron todos en la cancha, tuvimos la chance con los compañeros de verlo, no pasó absolutamente nada. Ahora, si vos al Amsterdam del Estadio Centenario le vas a poner 20 policías o vas a ingresar después que empiece el espectáculo y seguramente va a pasar lo que vos has visto y que has detallado ahora, que ha pasado muchas veces en cuanto a la agresión de los funcionarios policiales. Entonces ¿cuántos policías hay que meter? No entiendo. Yo lo que digo es que hay partidos que son considerados de cierto riesgo y eso es una determinación que tiene que tomar el propio Ministerio del Interior y que se lo cobra a la Asociación Uruguaya de Fútbol. De las recaudaciones, el costo más grande que tienen los clubes históricamente es el aporte que se hacía fundamentalmente a la policía por el tema de seguridad. Te quiero poner un ejemplo final. Tengo mucho respeto y siento un profundo cariño por él, porque además es una gran persona y conozco mucho a sus hijos porque fuimos compañeros. Un día Tabaré Vázquez resolvió ponerle coto al tema del tabaco y le terminó ganando nada más ni nada menos que a una multinacional. Si eso se pudo hacer, ¿no se puede prevenir en la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario o en la tribuna Cataldi que estos líos no pasen, que esta violencia no se desate y que casi se mata a alguien y realmente no se mate? ¿No se puede prevenir? Yo conozco la Amsterdam, conozco lo que son los baños. Los conozco. Entonces, si vos pudiste contra una multinacional, ¿cómo no va a poder la policía poner coto a una situación que se da en una tribuna? Si es en el estadio, en Amsterdam, y si es en el Campeón del Siglo, en la tribuna Cataldi. Hay algunas medidas que capaz se pueden tomar, que una de las ideas es que próximo al Clásico, que ya está por llegar, que es local Peñarol, que se pueda jugar sin público. En realidad eso afectaría más que nada a la parcialidad tricolor. Pero ¿a ti te parece que esa puede ser una de las soluciones? Que de repente Peñarol de aquí al final del campeonato juegue sin su parcialidad. Esa es una de las preguntas que te quería realizar. Y la otra, para no quitarte más tiempo, ayer veíamos imágenes que cuando ya el estadio estaba vacío había integrantes de la Guardia Republicana con perros recorriendo el estadio. Sabemos que eso se hace en algunos partidos, como en un clásico que hace 2 clásicos atrás, de hecho creo que habían encontrado alguna arma y balas también en la Amsterdam, y que se realiza en algunos partidos con Uruguay. ¿No sería una buena opción quizás también para evitar esto, que en todos los partidos que Peñarol juegue, tanto en el estadio como en el Campeón del Siglo, se puede implementar? Mira, varias cosas. La primera, uno quiere los espectáculos con la gente. Lo segundo, si de alguna manera vos le garantizás la presencia en serio, real, efectiva, de la policía en la tribuna, generalmente se pueda solucionar el tema. Después, lo otro que hacía referencia, hoy al día, simplemente los partidos de Uruguay, previo a los partidos, al comienzo, es cuando pasa la Guardia Policial justamente con los perros policía, y esto pasa también en los partidos de compromisos clásicos que normalmente se desarrollan en el Estadio Centenario. No pasa y no acontece esto lamentablemente en el resto de los partidos. ¿Sería una posibilidad? Es cierto. ¿Tiene un costo? Bueno, que alguien se haga cargo del costo económico, pero la verdad tendría que acontecer para prevenir, para generar una temprana intervención, que es lo que no se está desarrollando justamente en este momento lamentablemente en el fútbol uruguayo. Y en cuanto al tema de que no se permite el ingreso de la hinchada cuando Peñarol es local. Mirá, la verdad, es un tema ya complicado. Acá lo que hay que asegurar es la seguridad de la gente que va. Y cuando hablo de la gente, hablo de la intergremial. Me refiero a jugadores de un equipo y del otro. Me refiero a los propios árbitros encargados de impartir justicia. Me refiero a todos los que son actores, incluso los periodistas, y que de alguna manera están involucrados en el tema. Yo lo que digo es, si vos vas a terminar un campeonato sin gente, la verdad, suspendelo ahora, arreglá el tema de fondo, arreglalo de una vez y después de ahí en adelante seguís. Es una opinión, simplemente no se tiene por qué compartir. Victoria, no sé si tienen alguna pregunta más desde piso. Sí, sabés que desde el estudio aquí algunos panelistas quieren preguntar. Graciela Pascale. Un comentario. En primer lugar, un saludo a Pillo Larrea. La verdad que le tengo mucha simpatía. Y yo creo que hay que reconocer el gesto y la franqueza y la valentía de alguien que, trabajando en los medios de comunicación en un tema tan ríspido como es este, llama las cosas por su nombre. No es común encontrar a alguien que en los medios de comunicación llame las cosas por su nombre. Porque violencia es protestar un offside, violencia es agarrarse a las piñas en la tribuna porque, yo qué sé, uno entendió que la pelota se fue afuera. No, pero esto es otra cosa, estos son delitos. O sea, hay que separar lo que es la violencia fruto de la pasión del momento de lo que es un delito, y en este caso un delito tan grave como es el de narcotráfico, que se practica a cielo abierto en un espacio público. Los clubes de fútbol, ningún particular tiene la misión de reprimir el delito. Vamos a entendernos. Si hay narcotráfico, ningún particular tiene la potestad, se puede atribuir la potestad de atacar un delito. Eso es una tarea del Estado, esa es una tarea indelegable del Estado. Es la razón de ser del Estado. Si el Estado no controla, no reprime, no previene y no castiga el delito, deja de tener sentido el Estado. Es una cosa muy grave lo que está sucediendo. No es un tema de, la violencia,
violencia, sí, se pelean. No. Esto es una cosa extremadamente grave. Los lugares donde se cometen más delitos y que quedan impunes son lugares donde el Estado controla. Las cárceles, 30 muertes en el año. Lugar más cerrado y más vigilable que una cárcel no puede haber. Está en manos del Estado. Y se han cometido 30 homicidios en el año sin que haya pasado nada. Y el narcotráfico en la tribuna, ¿cómo no se va a poder prevenir el narcotráfico? Así que un saludo para Pillo Larrea, que ha tenido la valentía y la franqueza de llamar a las cosas por su nombre. ¿Algún comentario, Larrea? No, simplemente agradecerle. Los otros días interactuamos con algunos WhatsApp sobre estos temas vinculados a la violencia más generalizada en el fútbol. Yo lo único que le digo es que le sumo a todo lo que dije, estoy de acuerdo, artículo 7 de la Carta Magna, que es la Constitución de la República. Se nos debe asegurar, entre otras cosas, justamente la seguridad. Cosa que en el momento, por lo menos, cuando vas al estadio y está jugando Peñarol, en la Ámsterdam no pasa y que en la Catalina del campeón del siglo tampoco pasa. ¿Algún comentario más? Muchas gracias por el móvil a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Tania, tengo entendido que te quedás por si hay alguna resolución en estos minutos. Sí, en realidad resolución no va a haber, pero vamos a intentar comunicarnos con el jefe de seguridad de la UF. Vamos a ver si podemos contactarnos con Telías y cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy escuchábamos alguna declaración del jefe de seguridad y no eran demasiado aclaratorias de nada. Creo que ya nadie sabe qué decir. Me parece que ya nadie sabe qué decir. Tenemos que ir a la primera pausa, si me permiten. Antes, compartir con ustedes un mensaje que me llega de alguien que estuvo en el partido y me dice, estuve en la Ámsterdam, nos enteramos pasados los 30 minutos. La sensación general fue de tristeza. La gente recibiendo llamadas de padres o madres preguntando si estaban vivos. Claro, ¿a quién fue que le tocó la bala? Mucha gente dijo, me echaron de acá, no vengo más. La sensación era de, perdimos la batalla con estos malandros. Vero, buenas tardes. Gracias, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Hablando hoy sobre los balazos en la tribuna, la pregunta es, ¿responsabilidad del Ministerio o de las instituciones? Pueden contarnos qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción Ministerio y Boca 2 por la opción Instituciones. También esperamos sus comentarios a nuestro mail estabocaesmia@tele12.com y tienen a su disposición nuestras redes sociales, Twitter @estabocaesmia 12 y Facebook, Esta Boca es Mía 12. Todos los comentarios o impresiones sobre el tema que quieran que leamos en la pantalla tienen que enviarlos con un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Les comento que llamó un poco consternado el hermano de la persona que fue baleada, que se está recuperando, porque de alguna manera, claro, ahora pasa a ser un tema de narcotráfico. En ningún momento hay ninguna prueba de que la persona baleada esté vinculada. ¿No? Sí. Y además, permítame otra observación. Antes se usaba ajuste de cuentas para justificar o explicar el porqué. A ver, sea por narcotráfico, sea por ajuste de cuentas, sea porque no le gustó la cara, sea por una cuestión estrictamente de sentimiento pasional enfermizo, de lo que sea. Andar con un arma dentro de la tribuna y andar los tiros no es aceptable bajo ningún punto de vista. No me digo, porque uno tiene la sensación de que le ponen una explicación, un cartel, para de alguna manera, no, señor, es violencia, cualquiera sea el contexto en el que se desarrolla. Pausa, ya venimos. Rompe las reglas.